dice de la manera siguiente en el nombre precioso de Cristo Jesús. Apocalipsis capítulo 3, versículos 12 y 13 dice así: al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Vamos a tratar en esta oportunidad, continuando con esta secuencia de temas que son referentes a la iglesia de Filadelfia, la iglesia fiel, la iglesia del amor fraternal, la iglesia santa, el prototipo de la iglesia que va a ser salva. Ahí estamos viendo a través de todo lo que el Señor dijo y destacó de la iglesia de Filadelfia, podemos ver el perfil, el modelo de la iglesia que finalmente va a ser salva. Así que le estamos invitando para que continúe con nosotros. Vamos a tocar este tema, columnas en el templo de Dios, es la segunda parte. Columnas en el templo de Dios. Estamos mirando desde el día de ayer lo que el Señor nos dijo, y ya vimos que quien va a ser una columna en el templo de Dios dice que es el vencedor, solamente los vencedores. Y ayer vimos el perfil de quiénes son los vencedores. Dijimos que en 1 de Juan dice: y esta es vuestra fe que ha vencido al mundo. Vuestra fe ha vencido al mundo. Entonces es interesante notar todo esto, ¿verdad? ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Es decir, en otras palabras, cuando se trata de creer en Cristo Jesús, se está tratando de haber recibido su sacrificio de tal forma, ser un cristiano verdadero, lavado con la sangre de Cristo. Y si es lavado, naturalmente va a vivir en santidad, naturalmente se va a desarrollar espiritualmente, va a crecer espiritualmente. Y ahí viene muchos pasos que se desarrollan en la vida de los cristianos. Muy bien, eso lo estuvimos mirando el día de ayer, que el vencedor va a ser una columna en el templo de Dios. Y cuando habla del vencedor en ese sentido, está diciendo el que va a ser salvo. El que va a ser salvo tendrá un lugar. Oiga esto, para ilustrar un poco el asunto y recordar y volver a retomar nuestro tema, diremos que cuando la escritura nos narra aquí en Apocalipsis 3, 12 y 13, acerca de los que van a estar en el templo de Dios como una columna o como columnas, son, por supuesto, tenemos que decir que es un puesto honorífico, hay que resaltarlo de esta forma, como vencedores. Por supuesto, acuérdense que el Señor lo dijo en su palabra, cuando llegarían aquellos, le diría al Señor a los vencedores: bien buen siervo y fiel, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré, en lo mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. Ese es un lugar honorífico, por supuesto. Entonces entra como salvo, serás un salvo eternamente y para siempre en el templo de Dios. Entra al gozo de tu Señor. Solo el vencedor, solamente a los vencedores. Los vencedores oirán esas legendarias palabras de bienvenida que el mismo Señor dará a sus hijos. Bien, buen siervo y fiel, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. Qué tremendo, ¿verdad? Entonces, cuando el Señor le dijo a la iglesia de Filadelfia: al que venciere, yo lo haré una columna en el templo de mi Dios, en el templo, dentro del templo. Bueno, ya estamos aprendiendo entonces. Usted es salvo, usted llega, entra y tendrá un lugar honorífico, y ya vamos a desarrollar un poco más este asunto sobre las columnas. Entonces vamos a entender, vamos a comprender un poco más de lo que esto significa.
Y para ilustrar un poco, se recuerda que estuvimos tocando a la misma iglesia de Filadelfia. El Señor le dijo, el Señor Jesús en la carta le dijo que, bueno, tenía poca fuerza, pero no le dijo que era una debilucha, que tenía poca fuerza. Es decir, haces la fuerza, sacas fuerza de la flaqueza, igualito que lo que dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 11. No tenían fuerza, pero sacaban fuerza ¿de dónde? De la flaqueza. ¿Cómo se puede explicar eso? Este ya no tiene fuerza y de pronto se levanta. ¿De dónde sacó fuerza? El Señor, a los que son de Él, multiplican las fuerzas del que no tiene ningunas, dice Isaías. Él da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas al que incluso ya no tiene ninguna fuerza. Pero como es un hijo, una hija de Dios, tendrá la bendición y la característica de levantarse en medio de sus cenizas, en medio de su dolor, en medio de su desaliento, en medio del problema, en medio de la dificultad, de la pobreza, en medio de cuántas cosas vengan a su vida. Esto está tremendo, esto está realmente tremendo. Entonces quisiera que entráramos a contemplar eso. Los antiguos, los que pertenecen, escucha esto, a los que se les conoce como los héroes de la fe, del capítulo 11 de Hebreos, ellos sacaban fuerza de la flaqueza. De pronto aparecían de pie, de pronto se ponían de pie. Bueno, es lo que el Señor le quiso decir a la iglesia de Filadelfia. Tú tienes dentro de tu perfil, tienes una característica, le digo a la iglesia de Filadelfia, que el diablo no puede contar con que te desanimó, con que te desalentaste y ya no quieres más. No, te pone una zancadilla y te levantas. Te resbalaste y estás de pie. No, el enemigo no puede contigo. Eso es lo que le está diciendo el Señor. Entonces, el que camina así, el que camina a pesar de los estorbos, a pesar de las trabas, de las trampas del enemigo, a pesar de todo lo que el diablo ponga, ese será salvo, porque permanece, persevera hasta el fin. Todo eso lo estamos mirando, así que por favor comprenda que un cristiano que no es estable en la fe, no solamente que no es estable a su iglesia, porque ya lo vimos, eso es interesante, sino que tampoco es estable en la fe, es decir, por días, por semanas o por meses, no sé. Mire, yo conocí a una persona en mi país en donde un día nos dijeron, mire, van a llevar a fulanito de tal porque se resbaló. Fuimos, la mamá estaba llorando, la esposa también, se resbaló, es decir, se cayó en el pecado. Cuando lo llevamos había que internarlo en una clínica de rehabilitación por los vicios. Cuando llegamos, le hablaron, el doctor que estaba ahí le habló por su nombre. Y yo me quedé admirado, yo dije, ¿son familiares? ¿Son amigos? ¿Se conocen o qué? Le dijo, fulano de tal. Y se le quedó viendo y movió la cabeza y dijo, justo al año volviste a recaer. Le dijo y nos explicó a nosotros, este hombre a cada año se cae. A cada año, pero en puntito. Habla de la inestabilidad. Y yo quiero decirle, si algún creyente, algún cristiano me está escuchando o está mirando esta transmisión, es importante que lo tomemos muy en serio. No es bueno eso. No es bueno. Y quiero decirle, hay cristianos que no curan eso, no sanan esa área de su vida y es peligroso, porque en una de esas, imagínense que el Señor lo agarre en bajada, es decir, cuando usted se resbaló, que Él venga, usted se va a quedar. Y eso es lo que le está hablando el Señor. Los vencedores, los que van a ser columnas, dice que habla de estabilidad, porque usted no ve una columna cayéndose. Usted no ve una columna saliéndose del templo, del edificio. La columna es columna y ahí está. Es algo figurativo,
para que lo entendamos nosotros, que está hablando de estabilidad del Señor. Está hablando de responsabilidad. Aguantamos el peso de la responsabilidad, porque ser cristiano no solo hay que encontrarle el privilegio, sentir y gozar de las bendiciones, las mieles del Evangelio del Señor. Bueno, ¿y la responsabilidad qué? Hay que ser responsables con la bendición que el Señor nos da, responsables con la fe del Señor, responsables para poder vivir y dar testimonio de que somos hijos y que somos pueblo de Dios. Todo esto es muy interesante. Quiero decirle, les vengo diciendo que es un poco difícil avanzar. No sé, el Señor así me lo pone a mí. No pudiera yo tocarle una iglesia de estas en un solo día, porque a mí me lleva el Señor por diferentes áreas y empezamos a mirar todo esto y digo, Señor, no se puede avanzar. Y gloria a Dios, porque nadie nos está corriendo, nadie me dice a mí, tiene que sacar el tema hoy y tiene que terminar este. No, hermano. Dejemos que Dios nos ministre y nos muestre la seriedad, nos muestre lo que la palabra nos está diciendo en esta oportunidad, que nos revele el Señor al corazón. Entonces, esto es muy importante. Una columna. Tanto así, escuche, los rabinos, como ayer les dije, decían que Abraham era el pilar del mundo. Los rabinos, por supuesto, judíos, decían que Abraham era el pilar del mundo. Y para entender la razón por la que Jesús dice que los fieles los hará columnas en el templo, es sencillamente, tenemos que entender esto. ¿Por qué tomó el Señor esa manera, esa herramienta para llamar la atención y plasmar en su escrito para que la iglesia en Filadelfia entendiera a lo que él se estaba refiriendo? ¿Saben por qué? Porque precisamente allí en Filadelfia es un área muy conocida de grandes terremotos, y como temblaba cada ratos, mucha actividad volcánica allí en Asia proconsular, mucha actividad volcánica. Y usted sabe, con la actividad geológica, pues naturalmente hay movimientos, hay terremotos. Entonces, los de Asia proconsular y esencialmente los de esta área vitícola, como era Sardis o más bien Tiatira y Filadelfia, ellos, para poder mantener las casas en pie, ellos sabían qué significaba la función de una columna. ¿Saben por qué? Porque se pasaban la vida apuntalando las casas. Es decir, reforzando, como decimos en Centroamérica, reforzando las paredes, reforzando las esquinas, reforzando donde la gente que sabía consideraba que había un peligro de que se podía quebrar ahí, se podía derrumbar esa parte de la casa. Había que apuntalar, había que reforzar esa área. Ellos sabían perfectamente, entendían este lenguaje de soporte, de ponerle soporte. Ellos comprendieron eso. ¿Por qué? Porque era un área de grandes terremotos, y entonces la vida de ellos era de pasarse allí, ¿verdad? Reparando las paredes, reparando las casas, y tanto que precisamente en el año 17 después de Cristo, la historia arroja esta información, que se produjo un gran terremoto que destruyó Sardis y otras 10 ciudades. En Filadelfia también siguieron produciéndose muchos temblores de tierra, muchos terremotos durante muchos años. Tanto así que Estrabón dice que era una ciudad propensa a los terremotos. Eso dijo este hombre. Dice, Filadelfia es una ciudad sísmica. Ahí van a tener que acostumbrarse a vivir con los temblores, con los terremotos. Y yo quiero decirle, querido hermano, usted que está aquí, usted que está en esta transmisión, quiero decir, es importante que reconozcamos, es importante que nos demos cuenta
que si el Señor nos habla es porque, si nos dice las cosas es porque Él sabe que las vamos a entender. ¿Sabe cómo terminó el Señor? Y me adelanto kilométricamente, pero retomamos nuestro tema, o más bien lo vamos a tocar de una forma más directa y más profunda. ¿Cómo terminó el Señor esta carta a la iglesia de Filadelfia? El que tiene oídos, oiga. Es realmente una expresión muy comprometedora, porque usted pudiera responder: Señor, todos tenemos oídos. Sí, todos. Oímos los ruidos, oímos esto, oímos aquello, pero ¿qué hacemos? Se va todo al olvido. Oiga lo que le voy a decir, este es un dato curioso e importante del ser humano. De todo lo que escuchamos, leemos y todo lo que se supone que llega a nuestra mente, para empezar, dice que por nuestro cerebro cruzan entre 60 a 70 mil pensamientos por día. No nos damos cuenta, ¿verdad? Porque tampoco tenemos la capacidad de contarlos. Ya pensé esto, ya pensé aquello, ahí van 2, van 3, van 3,000, van 5,000, van 7,000. No, olvídenlo. Pero durante 24 horas son entre 60 a 70 mil pensamientos que pasan por nuestro cerebro. Ahora, de todo, escuche, el cerebro humano olvida entre el 80 y el 90%. Entonces, solo que por obra de Dios, oiga lo que le digo, solo que por obra de Dios, lo que oigamos de parte de Dios, lo hagamos una experiencia en nuestra vida, lo vivamos de tal forma. Si no, lo que oigamos hoy en la predicación, lo que leamos en la Biblia, entra por acá y sale por el otro lado. Sencillamente. Entonces, esto está tremendo. El que tiene oídos, oiga. Entonces, cuando el Señor le estaba hablando de columnas a la iglesia de Filadelfia, ellos lo entendieron. Entonces, cuando el Señor nos va a hablar de algo, no digamos: no entiendo, Señor. No, sí entiendo. Lo que sucede es que, no sé, quizás estoy pensando en otra cosa. Ya estoy pensando en el trabajo de mañana. Ya estoy afanado por el día de mañana. No estoy captando, Señor. Y para ajuste de penas, estoy caminando. Para ajuste de penas, tengo el televisor prendido, la cámara prendida, la tableta prendida, el celular prendido, porque estoy escuchando el mensaje, oyendo tal vez, pero no estoy captando la idea del mensaje. Bueno, ahí entra la responsabilidad de cada uno, porque el Señor está preparando a su iglesia, está llamando la atención de su pueblo. Entonces, pasemos de aquí, por favor. Es un día muy especial, porque el Señor nos está hablando y nos está enseñando este mensaje para la aplicación de nuestra vida cotidiana. Entonces, por los temblores ahí en Filadelfia, las grietas aparecían. Un día dice que se derrumbaba la ciudad aquí, al rato temblaba otro lado allá, se derrumbaba también. Habían ruinas donde quiera. Ahora, la mayor parte de la población vivían fuera de la ciudad. Esto tiene también su enfoque dentro de lo que Cristo les dijo. Vivían fuera y solo venían de día. Dice que a comprar al centro de la ciudad, y con miedo que se les cayera algo encima, y otra vez para afuera. Ellos se acostumbraron a esto. Pero el Señor les dijo que al hacerlos columna, una vez que entraran a la eternidad, ya no tenían necesidad de volver. Nunca más volverían. Hermano, todo esto se puede aplicar a la realidad eterna que nos está esperando a todos. Entonces, a los que vivían a pesar de los temblores, ahí dentro de Filadelfia, se les conocía, según la historia, se les conocía como locos. Se les llamaba locos, imagínese usted. Pero bueno, sus habitantes siempre estaban esperando a que temblara. Siempre. Los vecinos de Filadelfia sabían muy bien que su seguridad dependía de las promesas hechas por el Señor, y nunca más van a salir de allí una vez que entren.
Cuando termine todo terrenalmente para el cristiano, esto ya es de aplicación para nosotros, para el cristiano salvo, cuando todo termine, será hecho entonces, el cristiano salvo entró a la vida eterna, es por palabra del Señor hecho una columna, y una columna está fija y nunca se moverá de allí. Así el cristiano, una vez salvo, entronizado en la eternidad, nunca más saldrá de allí, nunca más. Entonces no habrá ya posibilidades de caer, no correrá ese riesgo, ya no va a caer, ya no va a ser tentado, ya no va a existir esa posibilidad de pecar. Ese será su carácter eterno. Hoy estamos en un cuerpo, escuche, por fiel que le seamos a Dios, esta naturaleza, este cuerpo es tocado. Las consecuencias del pecado, de la caída de nuestros primeros padres, de Adán y de Eva, las consecuencias de esa caída afectan este cuerpo. Se enferman los pastores, sufren los pastores, los predicadores, hombres y mujeres muy dedicados a Dios, muy fieles, se enferman, sufren, tienen problemas, tienen dificultades, porque en este cuerpo, no es en este cuerpo donde se va a manifestar directamente lo que hemos de ser. Eso enseña la Escritura, que aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero cuando Él se manifieste, dice, seremos semejantes a Él, al Señor Jesús. No, esto está tremendo. Entonces, por favor, si está sufriendo, si está atravesando momentos duros, difíciles, solo tómese del Señor, solo asegúrese de que las cosas estén bien delante de Dios. Hay que luchar. Si se resbaló, póngase de pie. Si está con desánimo, desaliento, fortalezcase en el Señor. Es momento de empezar a levantar cabeza, a echar fuerza, a sacar fuerza de la flaqueza, porque estamos llegando al punto precisamente de esto. Muy bien, quisiera que leyéramos en 1 de Pedro capítulo 2 versículos 4 al 6. 1 de Pedro capítulo 2 versículos 4 al 6. Ahí encontramos algo muy interesante. Espero que nos estén siguiendo en esta transmisión, todos aquellos que están en casita y que seguramente están por ahí escuchando la palabra de Dios. Primera de Pedro capítulo 2 versículos 4 al 6 dice: acercándonos a Él, es decir a Jesús, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros, oiga lo que está diciendo Pedro, vosotros también, como piedras vivas. O sea que Pedro nunca dijo, yo pues soy la única piedra sobre la que va a descansar la iglesia. ¿Verdad que no dijo eso? No digo solo yo, no. Vosotros también, todos los cristianos, los que crean en Cristo para el perdón de sus pecados. Mire cómo se va erigiendo este edificio que es la iglesia, cómo se va levantando, cómo se va edificando. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, una piedra tras otra, una piedra sobre otra, como levantando un edificio. De eso está hablando Pedro, para formar el templo del Señor. Dice, una casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Así que cada cristiano fiel llega a ser una piedra o columna en el templo de Dios. Mire qué belleza, cómo
el Señor nos va hilvanando los pasajes para que entendamos lo que esto quiere decir, lo que el Señor quiso decir con esto a través de su palabra bendita. Vosotros también como piedras vivas. Oiga lo que dijo, piedras vivas. No se refería Pedro a un edificio compuesto de piedras inertes que no sienten. No, está hablando de hombres, está hablando de almas que sienten, que pueden palpitar la vida de Dios, que pueden palpitar la presencia de Dios. El cristianismo no es nada aburrido, no es nada de que hoy quiero, mañana no quiero. Perdone, el verdadero cristiano, eso es para él. El cristianismo es novedad de vida, es otra vida, es vida nueva, es la vida de Cristo en medio de mi propia vida natural. ¿Cómo se explica? Explíquelo usted, cada uno explíquelo. Es lo que Pablo decía, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, es decir, como ser humano, como hombre, como ente humano, lo que vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual se entregó a sí mismo por mí, por todos. Esto está tremendo. Por favor, entendamos lo que el Señor nos está diciendo. Cada cristiano entonces llega a ser una piedra, una columna en el templo de Dios. Ahora, veamos qué es lo que Cristo impregna o graba en la columna. Ahora ya vamos a pasar a otra parte. Acuérdense que el Señor dijo, al que venciere, yo lo haré columna en el templo. Tendrá un lugar en el templo. Ahora, después dijo, si volvemos ahí, en Apocalipsis capítulo 3, versículo 12, y allí escribiré sobre él el nombre de mi Dios. Oiga, este es el sello. Los salvos tendrán su sello en la eternidad. Entonces, vamos a ver precisamente cuál es ese sello, cuál es esa señal que impregna o se le graba en la columna, que es el creyente fiel, el que ya es salvo, ya entró, ya está en la eternidad. Y como columna hay que grabarle ahí algo. El Cristo resucitado escribirá en el cristiano fiel el nombre de Dios. Aquí puede haber 3 referencias. Yo quiero que tenga paciencia con este tema, por favor. Le voy a tocar punto por punto esto. Hay al menos 3 referencias que podemos ver, o en las que podemos ver cómo es que el Señor, o qué graba el Señor en los creyentes. Porque así dijo, yo, ese pilar, esa columna que se ha puesto en el templo, yo voy a grabarle el nombre de Dios. Entonces vamos a ver esto. Hay 3 referencias sobre esto. Número 1, en las ciudades de Asia Menor, puede decir como se conoce como Asia proconsular, y allí específicamente en Filadelfia, cuando moría un sacerdote de los que ministraban de una larga vida de fidelidad, es decir, un siervo, un rabino de esos dedicados, cuando moría, se le honraba erigiendo un nuevo pilar en el templo donde él estaba sirviendo. Dice que se levantaba una columna y se escribía el nombre de su padre como el suyo propio. O sea, se inscribía el nombre de esa persona santa que moría ahí, sirviendo al Señor. Escuche, los de Asia proconsular, los de Filadelfia, los de la iglesia de Filadelfia, conocían muy bien este asunto. Sabían qué significaba grabar el nombre
en una columna. Lo sabían bien. Y esto es lo que hace rato le decía. El Señor no nos va a hablar algo que no entendamos, queridos hermanos, amigos. Si no lo entendemos, no sé, algo está fallando, algo está, o el predicador no sabe explicar, no sabe entregarle, porque lo hemos venido enseñando nosotros. Perdone, aquí es una enorme responsabilidad predicar, enseñar la palabra, porque hay gente que se molesta cuando se dice la exposición, cuando se dice plenaria. La gente dice, oh, ya no es mensaje, ya no es predicación, ya es plenaria. Y yo le quiero decir, no entendemos entonces. El salmista dice, la exposición de tu palabra hace sabio, hace entendido a los que no está, a los necios. Y necio en los salmos no es aquel que niega a Dios, sino, escuche, es la persona, puede ser una persona con mucho intelecto o analfabeto, como quiera que sea, pero que lo único que lo divide del infierno es una pequeña línea del grosor de un cabello humano. Imagínense bien. Y que la palabra de Dios puede sacarlo, puede salvarlo, puede empujarlo para acá adentro y no para afuera. La exposición. No se sienta mal si un siervo de Dios sabe lo que está dando. Si dice la exposición para hoy lleva como tema dele gloria a Dios, quiere decir que ese hombre lo ve con tanta seriedad, porque así es. Tiene que ser serio todo lo que hablamos de Dios. La plenaria de hoy lleva como tema, es así como tiene que llamarse la palabra de Dios. Pablo dijo que él era el arquitecto de lo que se compuso como la doctrina de la iglesia. Él subió al tercer cielo, el Señor se lo llevó al paraíso y le reveló, escuche, le reveló, vamos a decir, la estructura doctrinal del Nuevo Testamento para la iglesia neotestamentaria. Entonces, hermanos, esto es muy serio, tenemos que entender eso. Gracias a Dios porque tenemos cómo. Si hoy tenemos los medios, oramos, está bien, pero el que ora mucho también tiene que entender mucho la palabra. No puede ser, o no puede entender mucho si no ora mucho también. O sea, esta es una responsabilidad muy seria delante de Dios. Comprendamos. Entonces, lo que estamos mirando en la primera referencia, en las ciudades de Asia Menor y en Filadelfia, cuando moría un sacerdote, tenía buen testimonio, su nombre era inscrito allí, porque había vivido. Entonces Filadelfia entendía sobre esto. Y lo que le iba a decir es que el problema de hoy día no es el mensaje, sino el mensajero. Hermanos, que el mensaje no está muy claro. No, no es el mensaje, es el mensajero que no lo supo entregar. O no se preparó, no oró, o no entiende de esto. Mire, el Señor nos da el ejemplo. Le voy a hablar a la gente para que entienda. Si les voy a hablar de columnas, que entiendan de columnas. Les voy a hablar de que entran y nunca más volverán a salir, porque ellos entran a su ciudad y vuelven a salir por los terremotos. ¡Qué belleza! O sea, las herramientas para que el pueblo entienda la palabra. Y dígame si no tenemos la responsabilidad de entender la palabra. Los que predicamos, los que enseñamos la palabra, tenemos la gran responsabilidad de orar, de prepararnos, de agonizar ante Dios, decirle, Señor, ¿qué digo? ¿Cómo lo digo? Dios me da el mensaje, pero ¿estaré preparado para darlo? ¿Entenderé yo el mensaje para poderlo entregar? Es como el doctor aquel que no supo darle la descripción de cómo va a tomar la medicina. Si tomó menos, no le hace efecto. Tomó de más y le afectó. Señor doctor, yo no me compongo, no sano. ¿Quién está fallando? El que está dando la receta. Bueno, es un ejemplo. Es un ejemplo nada más. Lo que estoy tratando de decir aquí, si un predicador
no sabe entregar el mensaje, el pueblo lo va a sufrir. Pero si el predicador está dando los pasos ante Dios, oración y preparación y oración, entonces ya la responsabilidad recae sobre el pueblo de Dios. Por eso es que hoy estamos entregando la palabra, tratando con esta situación. Entonces ellos entendían muy bien. Así es que esto pudiera o podría referirse al honor permanente que confiere el Señor Jesús a sus fieles servidores. Mire, si usted sirve al Señor en la iglesia, no espere que le pague el pastor o que le pague el hermano o la hermana, que se lo agradezcan, que mensualmente le entreguemos una carta firmada con todos los hermanitos agradeciéndole por su trabajo, porque eso, si nosotros le podemos pagar aquí, usted se perdió su recompensa eterna. Nosotros no tenemos que trabajar para ser recompensados aquí. Si no me lo agradecen, yo no pierdo nada. Yo estoy trabajando para la gloria de Dios, y quien sí está tomando en cuenta es el que va a grabar mi nombre. Oiga eso. El que va precisamente a hacer esa grabación en mí como pilar, como columna en el templo de Dios. Un reconocimiento honorífico. Buen siervo y fiel. En lo poco me fuiste fiel, pero sí hiciste algo. Entra al gozo de tu Señor. Esto está tremendo. Así que imagínense aquellos hermanitos que dicen: yo no trabajo para el hombre. Qué triste. No entiende usted. No ha entendido esto. ¿Cuántos? ¿Cuántos? Y yo creo que muchos están sintiendo. Muchos lo están sintiendo en este momento. Saben que le han negado al Señor su trabajo, su dedicación. Entonces, ¿dónde va a estar usted? Porque los que entren, el Señor les va a grabar el nombre de Dios. Es un misterio. Es un misterio. Pero va a haber un reconocimiento. Bendito sea el Señor para siempre. Mire lo que dice Éxodo 28, 9 al 12. A los que llegaban a ser propiedad de alguien, se les grababa, se les ponía una señal. Éxodo 28, 9 al 12. Y tomarás 2 piedras de ónice y grabarás en ellas los nombres de los hijos de Israel, 6 de sus nombres en una piedra y los otros 6 nombres en la otra piedra, conforme al orden de nacimiento de ellos. Oiga, está en orden por edades. De obra de grabador en piedra, bien bonito, dice, bien hecho, con arte. Como grabaduras de sello, harás grabar las 2 piedras con los nombres de los hijos de Israel, es decir, de Jacob, el patriarca. Les harás alrededor engastes de oro y pondrás las 2 piedras sobre las hombreras del efod para piedras memoriales a los hijos de Israel. Y Aarón llevará los nombres de ellos delante del Señor sobre sus 2 hombros por memorial. Dios ordena que se graben 2 piedras de ónice. Sobre esas 2 piedras, oiga esto, 6 nombres de los hijos de Jacob, de los 12 patriarcas. Primero Rubén y así sucesivamente hasta el número 6. La otra piedra, el número 7 hasta el número 12. 6 más 6. Dios está diciendo que se graben los nombres de los 12 patriarcas del pueblo de Israel
pues ellos son columnas del pueblo israelita. Dichas piedras estarán sobre el efod. Mire, el efod era la cubierta, es decir, la vestidura sacerdotal, la que se ponía el sumo sacerdote, y cuando entraba a la presencia de Dios, él representaba, oiga esto, a los 12 patriarcas y por ende a la multitud y multitud, millones de personas que vendrían de los riñones, de los lomos de los 12 patriarcas. Millones. 6, 7 millones hoy en tierra de Israel, millones de millones alrededor del mundo de israelitas. Millones de millones, lo aceptemos o no, es un pueblo prolijo. Es un pueblo que se multiplica. Hitler trató de eliminarlos y no pudo. Ni pudieron borrar de la mente de los niños cuando en esos trenes los llevaban para tierra de Israel y llevaban altoparlantes diciéndoles: los judíos no existen, los judíos no existen. Ni eso psicológicamente les borró a los niños de que el pueblo de Israel no existiera. Siempre creyeron que Israel existe. Por favor, comprendamos eso. ¿Por qué? Porque ellos siempre estuvieron y están en el corazón de Dios. ¿Y cómo fueron representados? Fueron grabados sus nombres en 2 piedras que estaban colocadas a la altura de los hombros del pectoral del sumo sacerdote. Cuando él se presentaba en el lugar santísimo, allí figurativamente representaba a todos. Rociaba la sangre sobre el lugar del propiciatorio y entonces Dios perdonaba a su pueblo. Esto es profundo, hermanito. Por favor, comprendamos eso. Entonces, la iglesia de Filadelfia entendía esto. Y así, oiga, cuando Cristo, nuestro gran sumo sacerdote, se presentó una vez por siempre, con su propia sangre, se presentó. Ya llevaba inscrito en las palmas de mis manos: estás inscrito y no te puedo olvidar. Estamos esculpidos en las manos del Señor. La mujer, dijo él a través del profeta Isaías, se puede olvidar de la criaturita que dio a luz ahora y mañana lo va a lanzar a un bote de la basura. Pero yo no te puedo olvidar porque te tengo esculpido aquí. Y nunca más yo te olvidaré. Nunca te olvidaré. Estás grabado. Él se presentó y usted y yo ya estábamos ahí con él. Tal cual el sumo sacerdote, a través de esas 2 piedras, donde se grabó el nombre de los 12 patriarcas y por ende de todos sus descendientes hasta el último día. Es una belleza. Escuche, cuando nosotros entremos y estemos con el Señor y digamos: Señor, por fin llegamos a nuestra mansión celestial. Por fin llegamos, Señor, al punto final de lo que tanto esperábamos. Se impregnará. El Señor grabará en nosotros el nombre de Dios. Como un ejemplo, los 144,000 de las 12 tribus de Israel que serán sellados, y que el enemigo, el anticristo, con su maquinaria sanguinaria no podrá tocarlos en el tiempo establecido por Dios. No podrá tocarlos. ¿Por qué? Porque tienen el sello. Imagínense el sello eterno para usted y para mí, si le somos fieles al Señor y le servimos.
Para empezar, ya no habrá más diablo, ni enfermedades, ni tristeza, ni dolor, ni lágrimas. Mire, es tiempo de levantarnos ahora. Es tiempo de aprovechar y decirle, Señor, yo quiero ese final. ¿En qué te puedo servir? Permíteme derramarme, como dijo Pablo, como una libación. Este es el tiempo. No pretendamos, no, tienen que tratarme bien, tienen que amarme, tienen que, olvide, no importa. Es increíble cuando estudiamos la vida de este gran servidor, este gladiador, este viejo gladiador, el apóstol Pablo. Cuando estudiamos la biografía de él, nos damos cuenta. Era un joven apenas en los días del martirio de Esteban, el primer mártir de la iglesia. Oiga eso. Era joven. Pusieron, dicen los verdugos de Esteban, pusieron sus ropas a los pies de un joven llamado Saulo. En pocos años, él dice, yo pues, ya anciano entre vosotros, en solo 30, 32 años, estaba físicamente muy gastado. Usted lee todo por lo que pasó, porque el Señor le dijo, así como hiciste sufrir a muchos, así vas a sufrir por causa de mi nombre. Vas a aprender que aquellos que sufrieron eran leales. Y yo sé que tú vas a ser leal también, pues vas a sufrir. Eso no se predica hoy, hermanitos. Eso no se le enseña a la gente. A la gente se le ofrece a Jesús como un billete de lotería, como un pase, como, no sé, como algo que te exime de sufrimiento. La gente no conoce al verdadero Jesús. Pero Él habló que los que recibirían este gran privilegio, que el nombre de Dios será grabado en ellos. Oh, Jesús dice que solo los vencedores. Y cuando ya se recuerda usted que cuando tratamos de quién es un vencedor, es el que a pesar de todo dice, yo sigo. No sé, ni la muerte, ni el cuchillo, ni espada, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, nada me podrá separar del amor de Cristo que estoy profesando. Nada ni nadie. Ese es un vencedor. El cristianismo de hoy difícilmente puede presentar miembros así. El día de ayer le dije, porque no hemos hecho el trabajo como Dios lo ha diseñado en su palabra, no solamente para los últimos días, es más en los últimos días, pero desde el principio. Los que lo hicieron, los de la iglesia primitiva y algunos siervos de Dios que están por ahí, que Dios los bendiga, que predican no un mensaje almático, no un mensaje humanista, que trate solo con la dermis y epidermis, que trate con las emociones, que trate nada más con el ego de la persona, que realce el ego de la persona, que le dé por su lado. Eso ha traído mucho daño. Y entonces se ha hecho un estudio profundo y se dice que de 100 convertidos, si la iglesia con un mensaje almático, un mensaje humanista, se gana 100 miembros, prepárese, porque de esos 100, entre el 80 y el 90% son fuertes candidatos a irse a las iglesias apóstatas, porque como así fueron engendrados, en la emoción, ahora estamos de cabeza, y estas señales seguirán a los que creen. ¿Quiénes son los que siguen las señales hoy? Los cristianos. Ya no son las señales persiguiendo a los cristianos. Este es el hecho, escuche, prácticamente esta es la causa
por las que el Señor no hace milagros en las iglesias, porque la gente seguramente va a salir a buscarlas, por confiando en los hombres, admirando a los hombres. Antiguamente, en esas iglesias hechas de bambú en mi pueblo, paredes de bambú, allí habían sanidades de cánceres, de tumores, endemoniados eran libres. Allí campesinos sencillos y humildes eran profetas. Ayunaban, hacían vigilias, se consagraban a Dios. Las señales venían hasta ahí. Mire, yo fui a un cierto país y no voy a mencionar el nombre. Y me dijo un pastor, estando ahí en una campaña, me dijo: hermano, hay una gran bendición para el día de mañana. Y le dije: pues a mí, dígame qué bendición es, hermanito. Y me dice: va a salir una excursión de aquí. Yo estaba en una cierta ciudad en ese país. Y me dijo: vamos a ir, hermano, a hacer un recorrido por la iglesia donde hubo un gran avivamiento hace años, aquí en esta ciudad, en un país latino. Y yo me quedé admirado. Y para no ahondar más, le dije al hermano: perdón, hermano, ¿qué fue lo que pasó allí? Hermano, hubo una tremenda bendición, me dijo, una tremenda bendición. La presencia de Dios se miraba como neblina, me dijo. Hay registros. Los paralíticos se levantaban, los ciegos miraban, los mudos hablaban, el cáncer desaparecía, los tumores, el Señor reprendía a los demonios, etcétera, etcétera. Un mover tremendo. La gente caía llorando por sus pecados, arrepentida y dolida de ofender a Dios. Y yo le dije una pregunta. Le hice una pregunta, le dije: hermano, perdone, ¿y todavía está ese avivamiento ahí? Me dijo: no, hermano, ya solo quedó, me dijo, hoy es una covachita, ya se está cayendo el templo, ni un alma hoy asiste ahí. Y le dije: a mí lléveme donde esté la gloria de Dios, no donde estuvo la gloria de Dios. Eso ya es, qué triste, ya es ir detrás de las señales. ¿Y sabe qué me dijo? Me dio tristeza. Me dijo: los hermanos van y oran y hacen vueltas alrededor del templo que se está cayendo a pedazos. Me dijo: caminan orando y cantando. Hermano, eso ya no es de Dios. Eso ya no es de Dios. ¿Qué dirá el Señor cuando mira a esos pastores y sus congregaciones haciendo excursiones a esos lugares? Qué triste. Qué triste. Necesitamos devolver el verdadero cristianismo a los miembros, el verdadero evangelio. Allí en tu casa el Señor te aviva, te sana, te restaura, te levanta. Allí es hora, es tiempo de volver al Señor. Solo los vencedores entrarán al templo y serán grabados con el nombre de Dios. Si hoy no lo entendemos, en la eternidad habrá mucho tiempo para entender las cosas de parte de Dios. Pero el Señor nos está hablando. Padre, en el nombre de Jesús, oro por tu pueblo, por mis hermanos y hermanas que están allí, Señor, mirando, recibiendo esta transmisión. Mira los que se reconcilian, mira, Señor, los que piden perdón. Ten misericordia, Señor. Sé propicio, Señor. Los que se están entregando, inscribe sus nombres en el libro de la vida. Lávalos, límpialos con tu sangre preciosa. En el nombre de Jesús. Sana, Señor. Sana, restaura, bendice a tu pueblo. Cubre con tu sangre a tu pueblo. Y también oramos por todo el mundo. Señor, por la gente que está en eminencia, nuestros gobiernos que están en primera línea, Señor, frente a esta pandemia, frente a esta situación que atraviesa el planeta. Padre, en el nombre de Jesús, mira a los enfermeros, los doctores, mira, Señor, los policías, los militares,
y, Señor, todo tipo de autoridad que está enfrentando esta situación. Nuestros pueblos, nuestras familias, nuestros países, tu iglesia, Señor, el ministerio alrededor del mundo. En el nombre de Jesús, protege a los tuyos, salva a tu pueblo y convierte el corazón de los perdidos. En el nombre de Jesús, prepáranos. Si hoy vinieras, que estemos listos para entrar y como columnas, entrar y estar en tu templo, y que allí el nombre de Dios sea grabado en nosotros. En el nombre de Jesús, perdónanos, ayúdanos y permite que tu palabra siga haciendo efecto en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Les esperamos el día de mañana. Que el Señor les bendiga ricamente. Amén y amén.